Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Iniciando de nuevo un poco tarde. Caray, tenemos problemas con la técnica. Cómo nos encantaría tener un pequeño estudio. No costaría mucho, pero sí definitivamente se podría hacer. Hay tantas, pero tantas cosas que decir. Infortunadamente, todavía no llegamos a ese momento de tener lo que queremos. Pero definitivamente que lo vamos a hacer, ya que estamos trabajando precisamente para eso. Es importante el decir que en estos días, con esta película que a nadie nos ha agradado, llamada Hernán, o esta serie de acontecimientos que ha pasado, por ejemplo, con la película de Coco, hemos estado haciendo más conciencia. Nos ha interesado más el que se hable de nuestras culturas y principalmente esa película Hernán, que más bien parece comedias, definitivamente que nos ha hecho pensar mucho en lo que nos han mentido a través de los tiempos. Imagínense, yo calculo que somos alrededor de 1 millón de personas que deseamos que México esté mejor y que nos llamamos mexicanistas o aztecas o mexicas o mayas. Queremos aprender la mexicayotl o la toltecayotl o alguna de las muchas cosas más que hay por aprender. Mas, sin embargo, aunque hablamos de muchas cosas acerca de la cultura, entre nosotros no hay verdaderamente un compañerismo. No hablamos como si fuéramos o como somos fraternos. Debemos de estar unidos para precisamente estando unidos hacer realmente una película digna como debe de ser. Definitivamente que nosotros, los mexicanos, somos los únicos que podemos cambiar a México, porque México no va a cambiar solo. Claro que sí, criticamos mucho lo que otros hacen, pero ¿qué hacemos nosotros mismos para poder cambiar esa maravilla de país que tenemos? Estoy realmente muy triste porque veo muy seguido en internet o en todos los medios cómo hay de agresiones en México, cómo muchos niños van a ser asesinados o van a ser robados, cómo los hombres tenemos temor en México y que ha de ser peor el temor que tienen las mujeres o los niños. Tengo la seguridad de que los delincuentes que se roban a los niños o a las personas no son humanos, parecen humanos, pero no pueden comportarse de una forma humana. Los violadores, por ejemplo. Entonces, las leyes deben de ser más fuertes, más rígidas, porque cuando un delincuente olvida el comportarse de una forma correcta, debe de ser tratado precisamente como tal. Hay una leyenda muy antigua que dice que cuando el Popocatépetl nuevamente haga erupción, va a comenzar un nuevo tiempo, va a comenzar una nueva vida, una nueva era para toda la cultura de toda la tierra de México. Y este volcán ya ha hecho erupción varias ocasiones. Hasta ahorita únicamente fumarola, de vez en cuando un poco de lava, pero muy poco. Mas sin embargo, está muy vivo y tenemos la seguridad de que realmente estamos en un cambio que puede ser muy positivo o un cambio que puede ser también
lo contrario. Lo dicho, lo recalco, es cuestión de nosotros. Ese cambio se da debido a que estamos ahorita, como lo sabemos muy bien, en el año 2019, cuando los españoles llegan a esa tierra sagrada. Este año, 2019, 2020 y 2021, son años muy importantes porque nos daremos cuenta de la grandeza de nuestras culturas, principalmente con el regreso de la corona de Moctezuma, que esta corona debe de regresar en estos 2 años venideros, porque de no pasar eso, ya no pasará. Yo sigo en lo que soy, lógicamente, pero siento también una grande frustración al darme cuenta que la mayoría de los mexicanos no apoyan esto. Y deben de apoyarlo porque no es para mí. Si la corona de Moctezuma regresa a México, va a tener que estar por fuerza en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que es uno de los más grandes museos del mundo y uno de los más hermosos. Ahí tiene que estar custodiado, porque tiene también que tener un clima muy especial para él. Todavía esta corona se encuentra en el museo, en un museo de Viena, en Austria. ¿Pero por qué? Es una corona nuestra y debemos de pedirla oficialmente para que regrese a México. Debemos de exigirla, no pedirla por favor, sino exigirla. Mas sin embargo todavía los gobiernos europeos son muy altivos, muy arrogantes y creen incluso que nos vinieron a hacer aquí algún favor por los españoles, por ejemplo, que siguen diciendo que ellos vinieron aquí a conquistarnos, que ellos vinieron aquí a colonizarnos y que deberíamos estar agradecidos de que trajeron el español, como si nuestra gente hubiera sido muda, como si los nuestros no hubieran hablado sus propias lenguas, que en la actualidad, por cierto, ahorita mismo en este año se hablan 62, son 68 lenguas lo que se está hablando. Entonces, queremos que México cambie, pero ¿qué hacemos nosotros para que México cambie? Lógicamente que yo me regreso a México. Esa es mi tierra, ese es mi país y la amo mucho. Mas sin embargo, mi amor no es suficiente para poderla cambiar, y menos si es que yo lo hago solo. Hay muchísimas personas actualmente que en México hacen lo suyo. Claro, gente que tiene que ver con el medio ambiente, o gente que salva la naturaleza, ayuda para que los animales no sean asesinados o cazados, por ejemplo. Ayuda mucho a gente que no sabe leer ni escribir para enseñarle, para que deje esa ignorancia en la cual está sumida. Hay muchos otros que se preocupan por la gente que es alcohólica o que toma drogas, mas sin embargo no es suficiente. Somos muchas personas, muchos los mexicanos, alrededor de 150 millones de mexicanos, tanto en México como fuera de él, y los menos hacen cosas para que esa sagrada tierra esté mejor. Les recuerdo lo que les he dicho varias ocasiones. Un país sin cultura vive caóticamente. Hay caos, destrucción, rencor, maldad, frustración, miedos, terror, pasividad y lógicamente desinterés. La mayoría de los mexicanos, repito, queremos que México esté mejor, pero ¿qué carambas hacemos para que esté mejor? Debemos entender que muchos de los padres que vienen para acá, para este país, dejan allá a sus hijos, dejan allá a sus familias. ¿Y qué pasa con ellas? Principalmente sus hijos. Si el padre no está, que es muy importante en una familia, ¿qué va a pasar con todos esos muchachitos? ¿Alguna vez van a ser jóvenes esos niños? ¿Alguna vez van a ser adultos? ¿Y qué va a suceder con ellos? Debemos de ayudarlos todos. Pero, ¿qué sucede con las madres que también allá han sido dejadas? Hijos y madres son dejadas allá, y aunque de aquí les manden dinero,
no es suficiente. ¿Cuándo vamos a comprender que aunque el dinero es importante, no es lo más importante? Lo más importante es la familia y no precisamente el dinero. Entonces, yo los invito a que piensen en una forma mejor cómo el país puede estar bien. Si no existe la familia, no puede existir el país. Así de sencillo. Somos mexicanos, claro, pero también somos mayas, somos zapotecos, mixtecos, otomíes y muchas otras más culturas que tenemos allá en México. Hay muchas otras culturas que cada uno de los nuestros debe de conocer y de tratar de que se conozcan mejor. Porque México, el mundo realmente lo conoce por los mayas o por los aztecas. Pero ¿y qué pasa con los totonacos? ¿Y qué sucede con los purépechas? Hay muchas, pero muchas otras culturas que debemos de conocer. En lugar de tratar de conocer culturas extrañas, que también son interesantes, claro, como la cultura del Tíbet, ¿por qué mejor no conocemos nuestras propias culturas? No hay que olvidar que la más grande riqueza de los pueblos son los seres humanos. Y la más grande riqueza de los seres humanos son precisamente sus culturas. O sea que nuestras culturas es nuestra herencia. ¿Sí? Nosotros somos herederos de esas culturas muy antiguas. Cuando los españoles llegan a nuestra tierra, trajeron el alcoholismo, la drogadicción, dejar hijos por donde quiera, mucha basura, inmundicia, rateros, asaltantes, asesinos, prostitución, tabaquismo y muchísimas cosas más. Pero ya sabemos exactamente lo que trajeron. Ahora, ¿cómo quitarnos todas esas cosas? Con fuerza de voluntad. Yo les recuerdo que nuestras culturas tenían 8 sentidos. Los 5 sentidos que conocemos, como es el gusto, el tacto y los otros 3, pero también sin olvidar la memoria, la inteligencia y la voluntad. Estos 3 van a ser tomados por los nuestros como muy importantes factores para poder ser realmente grandes como seres humanos. Principalmente la voluntad, representada por Huitzilopochtli. Esta voluntad debe de ayudarnos a salir adelante en todo tipo de problemas que podamos tener. El alcohólico, por ejemplo, dice: a partir de hoy no tomo. Y punto, así de sencillo. Y el mismo día de hoy deja el alcoholismo. Yo creo realmente que no es una enfermedad como la quieren llamar los doctores. Lo llaman así para ganar más de ellos. No. Simplemente es una decisión, una costumbre. Porque el padre tomó, por eso toman ustedes. Porque el abuelo tomó, por eso la gente sigue tomando. Deben de cortarlo. No tomo y punto. El alcohol no deja absolutamente nada. Solamente problemas mucho mayores que aquellos por los cuales ha sido tomado este alcohol. Y hay muchos tipos de alcoholes, así como hay muchos tipos de drogas. Muchos toman drogas para olvidar la realidad. ¿Pero por qué la quieren olvidar? Cuando regresan a esa realidad, la realidad es mucho más cruda y mucho más fuerte que anteriormente. Sí, nos trajeron de Europa precisamente la esquizofrenia, la flojera, la arrogancia, la altivez, el odio. Nos trajeron mentiras, sentimientos de culpa, pasividad, ya lo dije, así mismo como los múltiples divorcios. Entonces, sabemos lo que trajeron que no es bueno para nosotros. Y si sabemos que no es bueno, ¿por qué lo seguimos haciendo? Ahora es culpa nuestra. Porque en todas las cajetillas de los cigarros, por ejemplo, dice literalmente y con muy grandes letras: este producto puede ser causa de su muerte. Fueron obligados a hacerlo porque fueron demandados, ya que mucha gente murió por el cáncer. Y hay cáncer no solamente en los pulmones, también en la lengua y en otras partes del cuerpo. Ahora,
Si saben perfectamente bien lo que dice ahí, ¿por qué fuman? ¿Por qué se destruyen? Y la gente que fuma no solamente se mata a ellos, mata a otros muchos que están fumando en una forma pasiva. Millones y millones de personas en México, y muy probablemente, no, seguramente, docenas de millones de personas en el mundo por año mueren precisamente únicamente por el tabaco y lógicamente por el alcoholismo. Mas sin embargo, si los gobiernos saben perfectamente bien que eso hace daño y que son drogas, ¿por qué carambas los venden? Y no únicamente en México, claro, sino en todas partes del mundo. En Alemania se encuentran incluso en la calle, en máquinas, en donde cualquier persona puede comprar el tabaco. Alcohol no, pero sí tabaco. Entonces, debemos de hacer lo mejor que sea de nuestra parte para conocernos como seres humanos. Lógicamente que no hay que olvidar que si queremos que México cambie, solamente podemos hacerla que cambie cambiando nosotros mismos. Yo mismo trato de cambiar, a veces no es nada sencillo, trato de hacerlo. Precisamente por eso es que estoy tratando de hacer un centro cultural en Tabasco. Allá la gente no me ha ayudado, infortunadamente, para nada. En México, muy poca gente tiene interés. Y afuera de México, como aquí en la Florida, he encontrado a muy poca gente interesada. Tan poca que con una mano tiene muchos dedos. No ha habido el apoyo que esperaba o que necesito tan urgentemente. Sin embargo, continuaré adelante. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerlo. Cuando se hace un centro cultural, o lógicamente lo pueden hacer ustedes mismos, en su casa, por ejemplo, o en la casa de algún amigo, pueden hacerse seminarios, encuentros, también lógicamente pequeños ceremonias o talleres, pequeñas conferencias. Entonces, en ese centro cultural que quiero hacer, ahí se pueden hacer grandes eventos, mini expos culturales, ahí se pueden hacer seminarios, mini festivales, pero cada quien desde su trinchera, desde el lugar donde se encuentra, debe de luchar para que salgamos de la ignorancia. Todos somos ignorantes, yo se los repito nuevamente, y todos somos maestros. Dependiendo con quién estamos, porque todos debemos de aprender de todos. Urge increíblemente que nosotros que nos llamamos mexicanistas, que nos llamamos danzantes, que nos llamamos precisamente mexicas, nos encuentremos como lo que somos, hermanos. Que no nos ataquemos unos a otros, que no nos insultemos unos a otros. Si somos mexicanos, por lo menos hay que ponernos un nombre mexicano. Yo le recuerdo que en nuestra filosofía, los mexicanos obtenían un nombre colocado conforme las estrellas estaban en el momento del nacimiento. Ese era un nombre espiritual. Pero también tenían un nombre en el cual se lo podían cambiar a la edad de 13 años. En caso de no agradarles por algún motivo, se lo podían cambiar una sola ocasión. Y al cambiárselo, les podían dar perfectamente bien qué piedra le quedaba bien, qué tipo de metal tenía, cuál era su número que era óptimo para él, o sea, astrología. Una astrología aplicada, que aún hoy hay personas que siguen sacando esos nombres. Pero ¿por qué no nos buscamos un nombre espiritual? Muchos lo tienen ya, pero háganlo valer. No se pongan un nombre muy grande, porque el nombre pesa. Como por ejemplo, mucha gente que es católica se pone el nombre de Jesús o de María. Son nombres muy altos, son nombres que no cualquier persona los puede detener. Mas sin embargo, hay muchos nombres muy hermosos nuestros, como Acatzin, Cihuapili, Iztaccíhuatl, o simplemente Xocoyotzin, entre muchísimos, pero muchísimos más. ¿Qué esperamos? Vamos a acercarnos más con aquellos maestros que nos enseñan filosofía.
con aquellos maestros que nos están esperando con los brazos abiertos para poder aprender. Tenemos que poner voluntad, tenemos que poner nuestro granito de arena. Sí, van a gastar unos cuantos pesos en el transporte, o quizás para darle también una cierta donación al maestro, pero van a aprender ustedes. Necesitamos pagar el costo. Dice el dicho y dice muy bien, el que quiera azul celeste, que le cueste. Entonces, mucha gente aprende poesía de los franceses, o de los griegos, o de los egipcios, y nuestra poesía dicha desde hace mucho, pero mucho tiempo, ¿qué pasa con eso? Esa poesía no ha terminado. Esa poesía debe de ser conocida por los mexicanos. Entonces, alguien dijo alguna ocasión, hizo un canto a la mexicanidad, y este canto dice: mexicano, levanta y es hora, nuestro sol ya nos vuelve a alumbrar, de tu raza será la victoria y su gloria tu canto marcial. La mexicanidad será tu destino y es mandato que debes cumplir. Anahuacatl es tu nombre genuino que de honores lo debes cubrir. En tus venas aún corre la sangre de los héroes que hicieron tu historia. En Cuitláhuac el triunfo se expande y en Cuauhtémoc se alcanza la gloria. Supérate, es tu sino en la vida, la grandeza en tus manos está. No desmayes, levanta, ya es hora, nuestro sol ya nos vuelve a alumbrar. De tu origen excelso heredaste la altivez de un linaje inmortal. Reconquista tu libre existencia, no te dejes jamás doblegar. Supérate, es tu sino en la vida, la grandeza en tus manos está. No desmayes, levanta, ya es hora, nuestro sol ya nos vuelve a alumbrar. Y esto se hizo definitivamente en base a un decreto que muchos ya lo conocen, pero que es menester decirlo de nuevo y decírselo este decreto a nuestros hijos. Este decreto fue hecho por el Consejo Supremo de Anáhuac, por los ancianos, el día 12 de agosto de 1521, después de haber por 92 días los españoles, por haber sitiado la ciudad de Tenochtitlán, en donde la gente moría de hambre, no había que comer, no había agua. Y entonces, este decreto fue hecho por los ancianos, porque se reunieron para saber qué cosas hacían. Y este decreto nos ha llegado a nosotros por medio de la tradición oral. Un día después, el 13 de agosto, Cuauhtémoc llamó a todos los sobrevivientes que se reunieran en la plaza principal, les dijo ese decreto, abrió las puertas de la ciudad y entraron precisamente los forajidos, entraron personas que parecían personas, pero que no se comportaron como tales, entraron precisamente los intrusos, los salvajes, los bárbaros, aquellos que llegaron a destrozar una cultura que era muy superior a su propia cultura o a su propia civilización y que nunca trataron de comprender, a excepción de muy pocas ocasiones, como Diego de Landa, que conoció incluso mucho de la lengua maya, pero fue para conocerla y para después destruirla, ya que él mismo quemó libros muy antiguos que hablaban de múltiples cosas, como puede ser astronomía o arquitectura, sin importarle absolutamente lo que estaba ahí, ya que él decía que esos libros fueron hechos por el demonio, llamados códices, no se les olvide. Entonces, es muy importante el conocer ese decreto, hecho por el Huelli Tlactocan, o Consejo Supremo de Ancianos. Escúchenlo, por favor, con cuidado. Dice así: nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté, en la mansión del silencio, muy prontamente nos reunamos
nos estrechemos y en el centro de nuestro corazón ocultemos todo lo que amamos y que sabemos es gran tesoro. Ocultemos nuestros recintos de energía, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud y nuestras casas para el canto. Que solos queden nuestros caminos y que nuestros corazones nos encierren hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas que no olviden guiar a sus jóvenes y enseñarles mientras vivan a sus hijitos lo buena que ha sido hasta ahora nuestra amada Anáhuac, al amparo de nuestro destino y por nuestro gran respeto y buen comportamiento que nuestros papacitos muy entusiastamente sembraron en nuestro ser. Ahora nosotros indicaremos a nuestros hijos. No olviden informar a sus hijos, mientras vivan, cómo se levantará y cómo avanzará con fuerza y cómo realizará su gran destino o su gran destino, nuestra amada madrecita, nuestra tierra, el Anáhuac. Y ahora, un poco en mexicano, a ver si no nos da un poco de vergüenza o mucha vergüenza que como mexicanos ya no sepamos hablar la lengua muy hermosa, o mejor dicho, hermosísima, llamada náhuatl o mexicano. Y dice así: Totonal chomotlatish, totonal yoshpolish, iwan centlayowayan o texcartech, maxdishmatic, mancauxepa aguala, mancauxepa kisakin, iwan chancuyotica tetlahuilikin, maj inoca, ompa, cajmictlanmanis. Manzaniliwi, tocentlalican, totextechocan, iwan tosolnepan platican, nochen intlen toyolticlasoctla, kihueyitlasquiomati. Y así continúa. Esa es nuestra lengua. Eso es lo que debemos de aprender. Vamos a aprender el inglés, vamos a aprender el francés, vamos a aprender el italiano o el japonés, pero primero lo nuestro. Porque esto es nuestro. Y no es una lengua que se hablaba desde hace cientos de años. No, es una lengua que se hablaba desde hace milenios. Y que se sigue hablando todavía en nuestra sagrada tierra mexicana. Y no me cansaré de repetirlo. Sagrada tierra mexicana. Le pese a quien le pese. Porque eso es lo que es. Tierra sagrada. Y no lo olvido. Nunca lo voy a olvidar. La vez que ya les conté que iba yo a Europa y me encontré en el avión un grupo de mexicanos, creo que eran unos 30, que iban en el avión. Y yo les pregunté ingenuamente a dónde van. Y ellos me dijeron, vamos a Tierra Santa. Y yo les dije, pero si le están dejando ahorita. Para los israelíes, Israel, Jerusalén, debe de ser Tierra Santa. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero para nosotros los mexicanos, la Tierra Santa debe de ser definitivamente Tepoztlán. Debemos de conocer total y absolutamente Teotihuacán. Ir con muchísimo respeto a lo que llamamos hoy Monte Albán. Vamos a Palenque, a Chichén, a Uxmal, Sayil, Labná, Cabá. Tantos y tantos cientos, miles de lugares santos que tenemos en nuestra tierra y la mayoría de gente no los conoce. Entonces, es muy importante el colocarle a sus hijos, estos que van a nacer muy pronto quizás, un nombre mexicano. Oficialmente un nombre mexicano. Vamos a dejar atrás las palabras de Pedro, Antonio, Ricardo, José. Y vamos a ponerle un nombre mexicano, porque somos mexicanos. ¿O qué no? Entonces, esta es la última charla que hacemos aquí en la ciudad de Miami. Regreso a México, como ya lo dije, y con gusto voy a alguna parte si alguien desea que dé alguna conferencia, alguna plática. No espere nada, simplemente venga con su corazón abierto, con su corazón despierto, con deseos de aprender. Por favor, se lo suplico. Enseñen a sus hijos a ser buenos mexicanos. Con orgullo, no con altivez. Con orgullo. Y principalmente
con dignidad. Recuerden ustedes, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que ninguno. Solamente somos diferentes y esa diferencia es hermosa. Amemos a México, pero créanlo, con todo nuestro amor, la gente que tiene hambre allá, que necesita trabajo, que está lisiada o que es un anciano que no puede cuidarse él mismo, no va a poder con amor únicamente sobrevivir. Necesitamos ayudar, necesitamos aportar. Y si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan. Pero yo lo hago. Dentro de lo que puedo, hasta el último aliento de mi vida, hasta el último, haré lo increíble y lo imposible para que México esté mejor y tengo la certeza que únicamente podrá estar mejor por medio de la cultura. Mexicanos, no es suficiente con que lo seamos por medio de un papel, por medio de una acta de nacimiento que diga mexicanos por nacimiento. A México se le ama con el corazón y no únicamente con una palabra tonta. Somos mexicanos. ¿Pero qué significa el ser mexicanos? La mayoría no conoce nada acerca del calendario mexicano. Conoce muy poco de su país. Los invito, con todo respeto y cariño, a que amen lo suyo, a que lo defiendan y a que les digan a sus hijos lo hermosa y grande que es México. Aunque estén en el extranjero, aunque vivan en otra parte muy lejana, siempre será México su patria y sus raíces. Y se nota en la forma como agarran el taco, en la forma como comen el maíz, como agarran la tortilla, lo que comen, cómo caminan, cómo se visten. No crean que porque se ponen ropa hecha en Nueva York o en París, ya con eso dejan de ser mexicanos. No crean que se ponen perfume, ¿verdad? De tipo París, que por cierto se lo ponían para no oler a humano, ya que no se bañaban los franceses, olían a rayos, asimismo como los alemanes y también los españoles, porque no se bañaban, no conocían el jabón. Por eso dejan de ser mexicanos. Los que estamos en México, a esos que están fuera de México, los queremos y los esperamos siempre con los brazos abiertos. Regresen a su tierra si es que quieren en alguna ocasión, porque de allá son y siempre piensan en ella. Hoy y siempre, aquí y allá, y en cualquier parte del mundo. ¡Viva México! ¿Cómo no? Hasta la próxima y que sean felices. En hermandad, Xoconochtitl, Ometeotl.